En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fin de Antíoco Epífanes. Por este tiempo, Antíoco hubo de retirarse desordenadamente de las regiones de Persia. En efecto, habiendo entrado en la ciudad llamada Persépólis, pretendió saquear el santuario y oprimir la ciudad. Pero la muchedumbre se sublevó, acudió a las armas y le puso en fuga. Así que Antíoco, ahuyentado por los naturales del país, hubo de emprender una vergonzosa retirada. Cuando estaba en Ecbatana, le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. Arrebatado de furor y pensando vengar en los judíos la afrenta de los que habían puesto en fuga, ordenó al conductor que hiciera avanzar el carro sin parar hasta el término del viaje. Pero ya el juicio del cielo se cernía sobre él, pues había hablado así con orgullo: en cuanto llegue a Jerusalén, haré de la ciudad una fosa común de judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo hirió con una llaga incurable e invisible. Apenas pronunciada esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable, con agudos retortijones internos, algo totalmente justo para quien había hecho sufrir las entrañas de otros con numerosas y desconocidas torturas. Pero él de ningún modo cesó en su arrogancia, pues lleno todavía de orgullo y respirando un encendido furor contra los judíos, mandó acelerar la marcha, pero vino a caer de su carro, que corría velozmente, y con la violencia caída, todos los miembros de su cuerpo se desconyutaron. El que poco antes pensaba dominar con su altivez de superhombre las olas del mar, y se imaginaba pesar en una balanza las cimas de las montañas, caído por tierra, era luego transportado en una litera, mostrando a todos de forma manifiesta el poder de Dios, hasta el punto que de los ojos del impío pupulaban gusanos, caían a pedazos sus carnes, aun estando con vida, entre dolores y sufrimientos, y su infecto hedor apestaba todo el ejército. Al que poco antes creía tocar los astros del cielo, que nadie podía ahora llevarlo por la insoportable repugnancia del hedor. Así comenzó entonces, herido, a abatir su excesivo orgullo y a llegar al verdadero conocimiento bajo el azote divino, en tensión a cada instante por los dolores. Como ni él mismo podía soportar su propio hedor, decía: justo es estar sumido a Dios y que un mortal no pretenda igualarse a la divinidad. Pero aquel malvado suplicaba al soberano, de quien ya no alcanzaría misericordia. Le prometía que declararía libre la ciudad santa, a la que se había dirigido antes a toda prisa para arrastrarla y transformarla en fosa común, que equipararía con los atenienses a todos aquellos judíos que había considerado dignos,
no de una sepultura, sino de ser arrojados con sus niños como pasto a las fieras, que adornaría con los más bellos presentes el templo santo que antes había saqueado, que devolvería multiplicados todos los objetos sagrados, que suministraría a sus propias expensas los fondos que se gastaban en los sacrificios y, además, que se haría judío y recorrería todos los lugares habidos para proclamar el poder de Dios. Carta de Antíoco a los judíos. Como no había modo de que se calmasen sus dolores, pues había caído sobre él el justo juicio de Dios, desesperado de su estado, escribió a los judíos la carta copiada a continuación en forma de súplica con el siguiente contenido: a los honrados ciudadanos judíos, con los mejores deseos de dicha, salud y prosperidad, saluda el rey y estratega Antíoco. Si os encontráis bien vosotros y vuestros hijos, y vuestros asuntos van conforme a vuestros deseos, damos por ello rendidas gracias. En cuanto a mí, me encuentro postrado, sin fuerza en mi lecho, con un amistoso recuerdo de vosotros. A mi vuelta de las regiones de Persia, contraje una molestia enfermedad y he considerado necesario preocuparme de vuestra seguridad común. No desespero de mi situación, antes bien, tengo grandes esperanzas de salir de esta enfermedad, pero considerando que también mi padre, con ocasión de salir a campaña hacia las regiones altas, designó su futuro sucesor, para que, si ocurría algo sorprendente o si llegaba alguna noticia desagradable, los habitantes de las provincias no se perturbaran, por saber ya a quién quedaba confiado el gobierno, dándome cuenta además de que los soberanos de alrededor, vecinos al reino, acechan las oportunidades y aguardan lo que pueda suceder. He nombrado rey a mi hijo Antíoco, a quien muchas veces, al recorrer las satrapias altas, os he confiado y recomendado a gran parte de vosotros. A él le he escrito lo siguiente: por tanto, os exhorto y ruego que, acordándoos de los beneficios recibidos en común y en particular, guardéis cada uno también con mi hijo la benevolencia que tenías hacia mí, pues estoy seguro de que él, realizado con moderación y humildad mis proyectos, se entenderá bien con vosotros. Así pues, aquel asesino y blasfemo, sufriendo los peores padecimientos como los que había hecho padecer a otros, terminó la vida en tierra extranjera, entre montañas, en el más lamentable infortunio. Filipo, su compañero, trasladaba su cuerpo, mas, por temor al hijo de Antíoco, se retiró a Egipto junto a Ptolomeo Filométor. Purificación del templo. Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad, y destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron otro altar. Tomaron luego fuego del pedernal del que habían sacado chispas. Tras 2 años de intervalos ofrecieron sacrificios, quemaron incienso, encendieron las lámparas y colocaron los panes de la presencia. Hecho esto, rogaron al Señor, postrados sobre su cuerpo, que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que, si alguna vez pecaban, los corrigiera con benignidad y no los entregara a los paganos blasfemos y bárbaros. El mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes, que es Quisleu, tuvo lugar la purificación del templo. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como una fiesta de las tiendas, recordando cómo,
Poco a poco tiempo antes, también por la fiesta de las tiendas, vivían cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por ello, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. Comienzo del reinado de Antíoco Eupátor. Tales fueron las circunstancias de la muerte de Antíoco, apellidado Epífanes. Vamos a exponer ahora lo referente a Antíoco Eupátor, hijo de aquel impío, resumiendo las desgracias debidas a las guerras. En efecto, una vez heredado el reino, puso al frente de sus asuntos a un tal Lisias, estratega supremo de Celesiria y Fenicia, pues Ptolomeo, el llamado Macrón, el primero en observar la justicia con los judíos, debido a la injusticia con que se le había tratado, procuraba resolver pacíficamente lo que a ellos concernía. Acusado ante Eupátor, a consecuencia de ello, por los amigos del rey, oía continuamente que se le llamaba traidor por haber abandonado Chipre, isla que Filométor le había confiado, y haberse pasado a Antíoco Epífanes. Al no poder honrar debidamente la dignidad de su cargo, dejó esta vida envenenándose. Gorgias y las fortalezas idumeas. Gorgias, convertido en estratega de la región, mantenía tropas mercenarias y aprovechaba cualquier ocasión para hostigar a los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, dueños de las fortalezas estratégicas, causaban molestias a los judíos y, acogiendo a los fugitivos de Jerusalén, procuraban fomentar la guerra. Macabeo y sus compañeros, después de haber celebrado una rogativa y haber pedido a Dios que luchara junto a ellos, se lanzaron contra las fortalezas de los idumeos. Después de atacarlos con ímpetu, se apoderaron de las posiciones e hicieron retroceder a todos los que combatían sobre la muralla. Daban muerte a cuantos caían en sus manos. Mataron por lo menos a 20,000. No menos de 9,000 hombres se habían refugiado en 2 torres muy bien fortificadas y abastecidas de cuanto era necesario para resistir un asedio. Macabeo dejó entonces a Simón y José junto con Zaqueo y los suyos en número suficiente para asediarlos, mientras él partía hacia otros lugares de mayor urgencia. Pero los hombres de Simón, ávidos de dinero, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres. Por 70,000 dracmas dejaron que algunos escapasen. Cuando se dio a Macabeo la noticia de lo sucedido, reunió a los jefes del pueblo y acusó a aquellos hombres de haber vendido a sus hermanos por dinero al soltar enemigos contra ellos. Hizo por tanto que los ejecutaran como traidores y se apoderó inmediatamente de las 2 torres. Con atinada dirección y con las armas en las manos, mató en las 2 fortalezas a más de 20,000 hombres. Judas vence a Timoteo y se apodera de Gazara. Timoteo, que antes había sido vencido por los judíos, después de reclutar numerosas fuerzas extranjeras y de reunir no pocos caballos traídos de Asia, se presentó con la intención de conquistar Judea por las armas. Ante su avance, los hombres de Macabeo hicieron rogativas a Dios, cubrieron de polvo su cabeza y ciñeron de sayal la cintura, y postrándose al pie del altar, pedían a Dios que se mostrara propicio con ellos y se hiciera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como declara la ley. Al acabar la plegaria, tomaron las armas y avanzaron un buen trecho fuera de la ciudad. Cuando estaban cerca de sus enemigos, se detuvieron. A poco de difundirse
la claridad del sol naciente, ambos bandos se lanzaron al combate. Unos tenían como garantía del éxito y de la victoria, además de su valor, el recuerdo al Señor. Los otros combatían con la furia como guía de sus luchas. En lo recio de la batalla, aparecieron desde el cielo ante los adversarios 5 hombres majestuosos montados en caballos, con freno de oro, que se pusieron al frente de los judíos. Colocaron a Macabeo en medio de ellos y cubriéndolo con sus armaduras, lo hacían invulnerable. Arrojaban sobre los adversarios saetas y rayos, por lo que, heridos de ceguera, se dispersaban en completo desorden. Murieron 20.500 infantes y 600 jinetes. El mismo Timoteo se refugió en una fortaleza muy bien guardada, llamada Gazara, cuyo estratega era Quereas. Las tropas de Macabeo, alborozadas, asediaron la ciudad durante 4 días. Los de dentro, confiados en lo seguro de la posición, blasfemaban sin cesar y proferían palabras impías. Amaneció el 5.º día. 20 jóvenes de las tropas de Macabeo, encendidos en furor a causa de las blasfemias, se lanzaron valientemente contra la muralla y con fiera bravura herían a cuantos se ponían delante. Otros subieron igualmente por el lado opuesto contra los de dentro, prendieron fuego a las torres y encendieron hogueras, quemando vivos a los blasfemos. Aquellos, entre tanto, rompían las puertas y tras abrir paso al resto del ejército, se apoderaron de la ciudad. Mataron a Timoteo, que estaba escondido en una cisterna, así como a su hermano Quereas y a Apolofanes. Al término de esta proeza, con himnos y alabanzas, bendecían al Señor, que hacía grandes beneficios a Israel y a ellos les daba la victoria. Primera campaña de Lisias. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que estaba al frente de los negocios, muy contraído por lo sucedido, reunió unos 80,000 hombres con toda la caballería y se puso en marcha contra los judíos, con la intención de hacer de la ciudad una población de griegos, convertir el templo en fuente de recursos como los demás recintos sagrados de los paganos, y poner cada año en venta la dignidad del sumo sacerdocio. No tenía en cuenta en absoluto el poder de Dios. Engreído como estaba con sus miriadas de infantes y sus millares de jinates y sus 80 elefantes, entró en Judea. Se acercó a Bet-sur, plaza fuerte que dista de Jerusalén unas 5 esgenas, y le puso un estrecho cerco. En cuanto los hombres de Macebo supieron que Lisias estaba sitiado, las fortalezas comenzaron a implorar al Señor con gemidos y lágrimas, junto con la multitud, que enviase un ángel bueno para salvar a Israel. Macebo, en persona, fue el primero en tomar las armas y exhortó a los demás a que, juntamente con él, afrontaran el peligro y auxiliaran a sus hermanos. Ellos se lanzaron juntos con entusiasmos. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció un jinete vestido de blanco que blandía armas de oro y se puso al frente de ellos. Todos a una bendijeron entonces a Dios misericordioso y sintieron que sus ánimos se enardecían, dispuestos a atravesar no solo a hombres, sino aún a las fieras más salvajes y murallas de hierro. Avanzaban equipados con el alivio enviado del cielo, porque el Señor se había complacido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos, abatieron 11,000 infantes y 1,600 jinetes y obligaron a huir a todos los demás. La mayoría de estos escaparon heridos y desarmados. El mismo Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. Paz con los judíos. 4 cartas relativas al tratado.
Pero Lisias no era hombre sin juicio. Reflexionando sobre la derrota que acababa de sufrir y comprendiendo que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso luchaba con ellos, envió una embajada proponiéndoles la reconciliación bajo toda clase de condiciones justas. Decía además que obligaría al rey a hacerse amigo de ellos. Macabeo asintió a todo lo que Lisias proponía, preocupado por el interés público, pues el rey concedió cuanto Macabeo había pedido por escrito a Lisias acerca de los judíos. La carta escrita por Lisias a los judíos decía lo siguiente: Lisias saluda a la población de los judíos. Juan y Absalón, vuestros enviados, al entregarme el documento copiado a continuación, me han rogado una respuesta sobre lo que en el mismo se significaba. He dado cuenta al rey de todo lo que debía expresarle. Lo que era de mi competencia lo he concedido. Por consiguiente, si mantenéis vuestra buena disposición hacia el Estado, también yo procuraré en adelante colaborar en vuestro favor. En cuanto a los detalles, tengo dada la orden a vuestros enviados y a los míos de que los discutan con vosotros. Seguid bien. Año 148, el 24 de Dioscoro. La carta del rey decía lo siguiente: El rey Antíoco saluda a sus hermanos Lisias. Habiendo pasado nuestro Padre donde los dioses, deseamos que los súbditos del reino vivan sin inquietudes para entregarse a sus propias ocupaciones. Teniendo oído de que los judíos no están de acuerdo en adoptar las costumbres griegas, como era voluntad de mi padre, sino que prefieren seguir sus propias costumbres y ruegan que se les permita acomodarse a sus leyes. Deseosos, por tanto, de que esta nación esté tranquila, decidimos que se les restituya el templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Bien harás, por tanto, enviarles emisarios en son de paz, para que, al saber nuestra determinación, se sientan confiados y se dediquen con agrado a sus propias ocupaciones. La carta del rey a la nación era de este tenor: El rey Antíoco saluda al senado de los judíos y a los demás judíos. Sería nuestro deseo que os encontrarais bien. También nosotros gozamos de salud. Menelao nos ha manifestado vuestro deseo de volver a vuestros hogares. A los que vuelvan antes del 30 del mes de Santico se les ofrece paz y libertad. Para los judíos se sirvan de sus propios alimentos y leyes como antes, y ninguno de ellos sea molestado en modo alguno a causa de faltas cometidas por ignorancia. He enviado a Menelao para que os anime. Seguid bien. Año 148, día 15 de Santico. También los romanos les enviaron una carta con el siguiente contenido: Quinto Memio, Tito, Manilo, Manio, Sergio, legados de los romanos, saludan al pueblo de los judíos. Nosotros damos nuestro consentimiento a lo que Lisias, pariente del rey, os ha concedido. Pero en relación con lo que él decidió presentar al rey, mandadnos algún emisario en cuanto lo hayáis examinado, para que me lo expongan en la forma que os conviene. Ya que os dirigimos a Antioquía, daos prisa, por tanto, enviadnos a algunos para que también nosotros conozcamos cuál es vuestra opinión. Seguid bien de salud. Año 148, día 15 de Dioscoro. Acontecimiento de Jope y Yamnia. Una vez terminados estos tratados, Lisias se volvió junto al rey mientras los judíos se entregaban a las labores del campo. Pero algunos de los estrategas en plaza, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo,
y también Jerónimo y Demófon, además de Nicanor, el chipriarca, no les dejaban vivir en paz ni disfrutar de sosiego. Los habitantes de Jope, por su parte, prepararon la enorme impiedad que sigue. Invitaron a los judíos que vivían con ellos a subir con mujeres y niños a las embarcaciones que habían preparado, como si no guardaran contra ellos ninguna enemistad. Conforme a la común decisión de la ciudad, aceptaron los judíos por mostrar sus deseos de vivir en paz y que no tenían el menor recelo. Pero cuando se hallaban en alta mar, los echaron al fondo en número no inferior a 200. Cuando Judas se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo anunció a sus hombres, y después de invocar a Dios, el justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos. Incendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Al encontrar cerrada la plaza, se retiró con la intención de volver de nuevo y exterminar por completo a la población de Jope. Enterado de que también los de Yamia querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban, atacó también de noche a los yamnitas e incendió el puerto y la flota, de modo que el resplandor de las llamas se veía hasta en Jerusalén, y eso que había 240 estadios de distancia. Expedición de la región de Galaad. Marchando contra Timoteo, se alejaron de allí 9 estadios. Cuando le atacaron no menos de 5,000 árabes y 500 jinetes, en la recia batalla trabada, las tropas de Judas lograron la victoria, gracias al auxilio recibido de Dios. Los nómadas, vencidos, pidieron a Judas una oferta de paz, prometiendo entregarle ganado y serle útiles en adelante. Judas, dándose cuenta de que verdaderamente en muchos casos podían ser de utilidad, consintió en hacer las paces con ellos. Les estrechó la mano y se retiraron a las tiendas. Judas atacó también cierta ciudad fortificada con terraplenes, rodeada de murallas y habitada por una población mixta de varias naciones, por nombre Caspín. Los sitiados, confinados en la solidez de las murallas y en las provisiones de víveres, trataban groseramente con insultos a los hombres de Judas, profiriendo además blasfemias y palabras sacrílegas. Los hombres de Judas, después de invocar al gran Señor del mundo, que sin arietes ni máquinas de guerra habían derruido a Jericó en tiempo de Josué, atacaron ferozmente la muralla. Una vez dueños de la ciudad por la voluntad de Dios, hicieron una indescriptible carnicería hasta el punto de que el lago vecino, con su anchura de 2 estadios, parecía lleno con la sangre que le había llegado. Batalla del Carnión. Se alejaron de allí 750 estadios y llegaron a Jaraca, donde los judíos llamados Tubios, pero no encontraron en aquellos lugares a Timoteo que, al no lograr nada, se habían ido de allí, dejando con todo en determinado lugar una fortísima guarnición. Diciteo y Sosipatro, capitanes de Macabeo, mataron en una incursión a los más de 10,000 hombres que Timoteo había dejado en la fortaleza. Macabeo distribuyó su ejército en cohortes, puso a aquellos 2 a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 20,000 infantes y 2,500 jinetes. Al enterarse Timoteo de la llegada de Judas, mandó por delante a las mujeres y niños y el resto de la impedimenta al sitio llamado Carnión, pues era un lugar inexpugnable y de acceso difícil por la angostura de todos sus pasos. En cuanto apareció la primera, la corte de Judas se apoderó de los enemigos del miedo y el temor
al manifestarse ante ellos aquel que todo lo ve, y se diera a la fuga cada cual por su lado, de modo que muchas veces eran heridos por sus propios compañeros y atravesados por las puntas de sus espadas. Judas seguía tenazmente en su persecución, acuchillando a aquellos criminales. Llegó a matar hasta 30,000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y Sosipatro, a quienes instaba con mucha palabrería que les dejaran ir salvo, pues alegraba tener en su poder a parientes, entre los cuales había hermanos de muchos de ellos, de cuya vida nadie se cuidaría. Cuando él garantizó, después de muchas palabras, la determinación de restituirlos sanos y salvos, le dejaron libre con ánimo de liberar a sus hermanos. Dirigiéndose después al Carnión y al Atargateión, Judas dio muerte a 25,000 hombres. Vuelta por Efrón y Esitópolis. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad fuerte de Efrón, donde habitaba Lisanias, con una multitud de toda estirpe, jóvenes vigorosos, apostados ante las murallas, combatían con valor. En el interior había muchas reservas de máquinas de guerra y proyectiles. Después de haber invocado al Señor que aplastara con energía las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y abatieron a unos 25,000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, se lanzaron contra Escitópolis, ciudad que dista de Jerusalén 600 estadios. Pero como los judíos allí establecidos atestiguaron que los habitantes de la ciudad habían sido benévolos con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos de desgracia, Judas y los suyos se lo agradecieron y les exhortaron a que también en lo sucesivo se mostraran bien dispuestos con su raza. Llegaron a Jerusalén en la proximidad de la fiesta de las semanas. Campaña contra Gorgias. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias, el estratega de Idumea. Salió éste con 3,000 infantes y 400 jinetes, y cayeron algunos de los judíos que les habían presentado batalla. Un tal Dositeo, jinete valiente del cuerpo de los Tubios, se apoderó de Gorgias y, arrancándole por la clámide, lo arrastraba por la fuerza con el deseo de capturar vivo a aquel maldito. Pero un jinete tracio se echó sobre Dositeo y le cortó el hombro, y Gorgias huyó hacia Marisa. Ante la fatiga de los hombres de Esdrías, que llevaban mucho tiempo luchando, Judas suplicó al Señor que se mostrase su aliado y su guía en el combate. Entonó entonces en su lengua patria el grito de guerra y algunos himnos. Irrumpió de improviso sobre las tropas de Gorgias y las derrotó. El sacrificio por los muertos. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado,
a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas, considerado que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, se trataba de un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado.